Vamos con el siguiente ejemplo para el grupo de mecánica de fluidos 2, ¿verdad? Fuerza sobre objetos en movimiento. Vamos con este segundo ejemplo. Vamos a dictar el enunciado para ver nuestros dibujos que ya tenemos ahí. Dice, una paleta colocada sobre una plataforma en movimiento desvía un chorro de agua de 10 centímetros, como se muestra en la figura. La velocidad inicial del agua del chorro es de 20 metros por segundo y la plataforma se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo. Si la paleta divide al chorro de modo que la mitad va en una dirección y la otra mitad en otra dirección, ¿qué fuerza es ejercida por el chorro sobre la paleta? Bueno, entonces, pues tenemos el primer dibujo, así nos lo muestran. Viene el chorro del agua con una velocidad de 20 metros por segundo. La plataforma se está moviendo a 3 metros por segundo, pero después nos dan este dibujo, ese de vista superior. Entonces, vemos que aquí está la parte de la paleta. Entra el chorro y lo desvía a 45 grados. Y la otra parte la desvía a 90 grados. Entonces, si nosotros tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre de esa parte, pues entonces tenemos la velocidad equivalente, que es la velocidad 1 menos la velocidad con que se mueve el objeto. Acuérdense que es menos por la dirección que se está moviendo este. La componente de la velocidad en esta parte, 45 grados. Velocidad equivalente, seno de 45, velocidad equivalente, coseno de 45. Nuestras reacciones, la reacción en X, la reacción en Y. Entonces, suponemos este sentido y este otro de aquí. La otra parte, pues se está moviendo a 90 grados. Entonces, sería la velocidad equivalente por el seno de 90, ya que en esta parte no tenemos componente en Y. Entonces, acuérdense que siempre es importante hacer el diagrama de cuerpo libre, analizar todo lo que tenemos para poder, entonces, pues dar una solución completa. Bueno, entonces vamos a ver, vamos con, tenemos que la velocidad, vamos a ponerla por aquí. La velocidad equivalente es igual a la velocidad 1 menos la velocidad con que se está moviendo el objeto. El caudal equivalente es igual a la velocidad equivalente por el área del chorro, que se está moviendo. Entonces, nuestra componente en X, tenemos que R en X es igual a la densidad por el caudal equivalente por velocidad 2 en X menos velocidad 1 en X. Entonces, pues nosotros vemos que la velocidad 2 en X, tenemos nada más, tenemos esta velocidad con que entra, está en X. Nuestra componente aquí tenemos una en X. En la salida de aquí, pues no tenemos en X. Entonces, vemos que el sentido de la componente va en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Este está en sentido contrario. Entonces, sería menos la velocidad equivalente por el coseno de 45 grados, que es lo que tenemos, Luego tenemos que la velocidad 1 en X es igual a menos la velocidad equivalente. ¿Sí? Esta vemos que viene este sentido y nosotros estamos tomando positivo hacia acá. Entonces, de ahí tenemos que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal equivalente que multiplica a menos
la velocidad equivalente por coseno de 45 menos la velocidad equivalente. ¿Ya? Entonces tenemos que Rx es igual a la densidad por el caudal equivalente o efectivo menos la velocidad equivalente coseno de 45 más la velocidad equivalente. ¿Ya? Entonces, de aquí pues nosotros diríamos que Rx es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad equivalente, este lo pasamos para acá, menos la velocidad equivalente coseno de 45. ¿Verdad? Como la velocidad con que entra el chorro, pues es la velocidad con que sale, ¿ya? Es lo que siempre hemos estado diciendo. Pero nosotros vemos que aquí pues tenemos una velocidad, ¿ya? Que entra esta, pero la velocidad con que sale acá ya es, pues es diferente, porque acá dice que el caudal se divide en dos partes iguales, una que viene para acá y una que viene para acá. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso que estamos diciendo, ¿ya? Con todo esto debemos de tener cuidado con esto. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos tomando una sola velocidad equivalente, ¿ya? Cuando deberíamos de tener las dos velocidades. Bueno, entonces necesitamos ajustar todo esto, ¿ya? Necesitamos dejarlo en orden para que no nos confundamos. Lo puse para que ustedes ahorita o cuando se pongan a estudiar vean que debemos de tener cuidado en cada paso, ¿ya? Por eso lo puse. Bueno, entonces si nosotros analizamos la ecuación de los ejemplos anteriores que les dije, ¿ya? Esta parte pertenece aquí y esta otra pertenece acá. Nosotros tenemos, ¿ya? Dice que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal equivalente por el coseno de teta menos la densidad por el caudal equivalente por la velocidad equivalente. Y entonces les dije, ¿verdad? Esta es la componente en 2 en X y esta es la componente en 1. Entonces sí, aquí tengo un caudal y acá tengo otro caudal. ¿Ya? Entonces vamos a tener pues cuidado con esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces vamos otra vez con nuestras velocidades. La velocidad 2 en X. Ya dijimos que era igual a menos la velocidad equivalente. ¿Ya? Vamos a ponerle el 2 para no estarnos confundiendo. ¿Ya? Le ponemos 2 coseno de 45 grados. La velocidad 1 en X. ¿Ya? Dijimos que era menos la velocidad equivalente. Para no confundirnos, pues vamos a ponerle la velocidad en 1. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Teniendo cuidado con las velocidades. Bueno, entonces de ahí nosotros tendríamos que R en X es igual a menos, ¿ya? Menos la densidad por el caudal equivalente en 2 por la velocidad equivalente, que también pues vamos a ponerle el 2 por el coseno de 45 grados. ¿Ok?
que sería esta parte de aquí. Y luego tendríamos ya menos, que está aquí el signo, la densidad por el caudal equivalente en 1 por menos la velocidad equivalente en 1. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos un diámetro diferente, un caudal diferente. Bueno, entonces tenemos que la reacción en X, ¿verdad?, es igual a menos la densidad por el caudal equivalente en 2 por velocidad equivalente en 2 por coseno de 45 grados más la densidad caudal equivalente en 1 y velocidad equivalente en 1. Entonces tenemos que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal equivalente en 1, velocidad equivalente en 1, menos la densidad por el caudal equivalente en 2, velocidad equivalente en 2, coseno de 45 grados. Y entonces, pues ahora sí tenemos, ¿verdad?, ya la ecuación, ya está ordenada. Entonces nosotros vemos que la velocidad, ¿verdad?, la velocidad equivalente es igual a la velocidad 1, que aquí la pusimos, ¿verdad?, que es la velocidad del chorro, y dice que está a 20 metros por segundo, menos la velocidad con que se está moviendo, en este caso la plataforma, menos 3 metros por segundo. Y esto nos queda de 17 metros por segundo. Entonces, tenemos el caudal equivalente en 1, ¿verdad?, que sería la velocidad equivalente en 1 por el área. El área es el área del chorro. Entonces tenemos que el caudal equivalente en 1, pues es esta velocidad que tenemos aquí, ¿verdad?, que es de 17 por el área, que es de el valor de pi por 0.1, ¿verdad?, porque en el dato nos dijeron que el diámetro de 10 centímetros, ¿verdad?, 10 centímetros de diámetro, nos dijeron. Entonces tenemos 0.1 metros al cuadrado sobre 4. Y entonces este caudal nos da de 0.1335 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Ahora dice que el caudal en 2 es la mitad, nos dice el problema, ¿verdad?, que es la mitad. Entonces es el caudal efectivo en 1 sobre 2. Entonces tenemos 0.1335 entre 2. Y esto nos da 0.06675 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces ya tenemos el caudal. Bueno, entonces de aquí nosotros podemos ver que la velocidad, ¿ya?, le pusimos el 2 para irlo separando de cada una de las partes, pero pues aquí nosotros sabemos que la velocidad efectiva, ¿ya?, es la misma, la velocidad a la entrada que la velocidad a la salida. La velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale. Lo que sí cambió pues fue el caudal, porque nos dice el problema, ¿verdad?, nos dice que de modo que la mitad va en una dirección y la otra mitad en la otra dirección. Entonces sí, teníamos que haber hecho esto de aquí.
pero la velocidad, ¿verdad? La velocidad con que entra el chorro de agua es la misma velocidad que viene aquí y es la misma velocidad que viene aquí. Lo separamos para poderlo entender. Entonces tenemos que la reacción en X es igual a la densidad, que son 1000 por punto 1335 por 17, que esta parte es esto de aquí, ¿ya? Densidad caudal efectivo en 1, velocidad equivalente en 1, ahí está, menos, ¿ya? La densidad, que son 1000, por el caudal, que es .06675, por la velocidad 17 y por el coseno de 45. Esta parte es esta otra de aquí. Entonces, si nosotros hacemos la operación que tenemos ahí, pues nos queda que la reacción en X es de 1467.1006 newton. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cada paso que estamos resolviendo para poder, pues, checar todo lo que está pasando aquí. Como les he dicho, los dibujos que hacemos, tener presente siempre los datos que nos dan, porque sin ellos, pues nosotros, así como hubo el planteamiento al inicio del problema, pues seguro que íbamos a estar mal, porque estábamos tomando un solo caudal. Bueno, entonces tenemos el valor de la reacción en X, ¿verdad? Vamos a la reacción, la componente en Y. Entonces vamos a borrarle un espacio, ¿verdad? Para poder hacer el otro cálculo. Bueno, entonces vamos en la componente en Y. Entonces tenemos que R en Y, ¿verdad? Es igual a la densidad por el caudal efectivo por la velocidad 2 en Y menos la velocidad 1 en Y. Entonces la velocidad 2 en Y, ¿verdad? Si nosotros pues regresamos a nuestras componentes, tenemos la componente de aquí de 45 grados y tenemos la componente que viene aquí a 90 grados. Entonces, sobre el eje Y tenemos la velocidad equivalente por el seno de 45 grados. Y esta, pues nosotros vemos que va en sentido positivo, de acuerdo al que estamos tomando. Menos, esta viene en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, menos la velocidad equivalente por el seno de 90 grados. La velocidad 1 en Y, pues nosotros vemos que no tiene velocidad, ya la componente no hay en el eje Y, está sobre el eje X. Entonces esto es igual con 0. Entonces tenemos que R, la reacción en Y, es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad equivalente seno de 45 menos la velocidad equivalente seno de 90 grados y menos 0, ¿verdad? Entonces tenemos que R en Y es igual a la densidad por el caudal equivalente, pero este caudal equivalente es el caudal equivalente en 2, porque esto que viene aquí es igual que esto que va acá, ¿verdad?
Entonces le ponemos velocidad equivalente. Ya sabemos que la velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale. Por el seno de 45 menos el seno de 90 grados. ¿Ya? Entonces tenemos que la reacción en Y es igual a la densidad, ¿ya? Que ya la tenemos, que es de 1000. El caudal equivalente en 2 ya lo tenemos, aquí está, ¿ya? Aquí lo tenemos. Entonces 0.06675 por la velocidad equivalente, también ya la velocidad equivalente aquí la tenemos, 17 por 17, y por seno de 45 menos el seno de 90. ¿Verdad? Entonces, si hacemos esa operación, pues nos queda que R en Y es igual a menos 332.3605 newton. ¿Ya? Entonces, es lo que habíamos dicho de todos los ejemplos anteriores. Si nos queda el signo negativo, entonces quiere decir que la reacción no iba en ese sentido. ¿Verdad? Es lo que quiere decir. Quiere decir que entonces la reacción viene en el otro sentido. Entonces la reacción en Y es en este sentido. ¿Verdad? Quitamos esto de aquí y ajustamos el ciclo. ¿Verdad? Entonces decimos que R en Y es igual a 332.360 newton, 0,5 newton. Entonces el signo negativo pues nada más es lo que nos indica que va en sentido contrario.